En este video vamos aprendiendo les presenta simplificación de fracciones. Les recordamos que para desarrollar este tipo de problemas debes recordar todos los casos de factorización. En este ejemplo que tienen ustedes en pantalla, que es una fracción racional en la cual deseamos simplificarla, lo primero que debemos hacer es mirar si se puede simplificar el numerador y el denominador. En este caso, si observas el numerador, vemos que se puede factorizar con el método de factor común. En este caso el factor común es la x, el factor literal x. Entonces el factor común es x, es la x que tiene menor exponente, o sea x. Luego decimos x a la 2 dividido x, recuerden, se pone la x y se restan los exponentes, 2 menos 1, x. Colocamos el menos, se pone el 3 y, esta x dividido esta x nos daría x a la 0, o sea 1. Entonces nos escribe y dejamos este número así. En el denominador, pues efectivamente también el factor común, observen, es x. Entonces factor común x, que es el factor literal que está en los dos términos. Entonces x que multiplica x2 dividido x, entonces ponemos la x y restamos los exponentes, 2 menos 1 es 1, más 3x dividido x es, ponemos el 3 y x dividido x nos da x a la 0, o sea 1. En este caso, los factores que se repiten, observen, arriba tenemos x que multiplica a x menos 3 y abajo x que multiplica a x más 3. Entonces este es el factor que está repetido, se cancela y la respuesta nos queda igual a x menos 3 sobre x más 3. Vamos a un segundo ejemplo. En este vamos a factorizar el numerador, el factor común es la x que multiplica x2 dividido x, nos queda x, menos el 3 queda como está y x dividido x se cancela, entonces queda 3, abajo nos queda 3 menos x. Observen lo siguiente, que x menos 3 y aquí tenemos 3 menos x, los factores no son iguales, es decir que no los puedo cancelar. Sin embargo, hay un truco que ustedes deben recordar y es sacar factor común el menos. Si quieres lo puedes sacar arriba o abajo, saquemos el factor común menos arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pongamos el menos aquí afuera y dejamos la x. Cuando yo saco el menos, entonces los signos de adentro simplemente los cambio. Nos quedaría que esta x que está positiva nos quedaría negativa menos x y este menos 3 que está negativo pues quedaría más 3 sobre 3 menos x. ¿Qué fue lo que hicimos? Sacar factor común en el numerador. Cuando saco factor común, el menos, los signos que están adentro cambian. Por ello esta x que estaba positiva quedó negativa y este menos 3 quedó más 3. Ahora bien, utilizando la propiedad conmutativa, recuerden que menos x más 3 es lo mismo, se pueden cambiar los sumandos, 3 es lo mismo que 3 menos x. ¿Qué hicimos ahí? Se cambiaron, la x se puso de segundo y el 3 de primero, observen, recuerden que aquí hay un más, igual que aquí hay un más. Ahora hemos obtenido dos factores que son iguales, utilizando este truco del factor común menos, porque mira que en el primer paso factorizamos factor común en el numerador, luego en el segundo paso sacamos factor común acá, el menos, y luego utilizando la propiedad conmutativa pues nos quedó de la misma forma. Por ello podemos entonces cancelar este factor con este factor y la respuesta que nos quedó menos x. Esa es la respuesta a este segundo ejemplo. Vamos, tenemos dos trinomios, pues los factorizamos como ya recordamos. Estos son dos trinomios de la forma x2 más bx más c. Entonces factorizamos. El primer término aquí arriba es x
aquí va un menos, aquí iría menos por más menos, y necesitamos dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5, porque estos dos signos son iguales, los números son 5 y 1, perdón, que multiplicados den 6, necesitamos dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5, los números son 3 y 2. Y abajo pues factorizamos x y x menos, entonces aquí va un menos, menos por más da menos. Necesitamos dos números que multiplicados den 12 y como estos signos son iguales que sumados nos den 7. Los números son 4 y 3. Ahora bien, compara qué factores puedo cancelar. Muy bien, los factores que podemos cancelar pues es x menos 3 acá y x menos 3 acá. La respuesta a este ejemplo es que nos quedó x menos 2 sobre x menos 4. Veamos dos últimos ejemplos. Este cuarto, observen el polinomio que tenemos en el numerador y abajo tenemos un binomio. Arriba vamos a sacar factor común, que es 3x. Sacamos factor común 3x y nos queda 3 dividido 3, 1, x a la 3 dividido x nos queda x a la 2. Recuerden, se restan los exponentes, 3 menos 1, x a la 2, más 30 dividido 3 es 10, x, porque x a la 2 dividido x nos queda x a la 1 más 75 dividido 3 es 25 y x dividido x es x a la 0, o sea 1. En el denominador pues tenemos la fortuna de que ya está factorizado y tenemos x más 5 a la 2. Luego, después de haber factorizado en este primer paso, sacado factor común, miren ustedes que tenemos aquí un trinomio. Este trinomio es ¿cuál de los tres trinomios que conocemos? Pues si ustedes ven, el primero tiene raíz cuadrada y el tercer término también tiene raíz cuadrada. La raíz cuadrada del primero es x, la raíz cuadrada del segundo, perdón, del tercero es 5. Y 5 por x nos da 5x y el doble es 10x. Significa que este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Y recuerden que el trinomio cuadrado perfecto se factoriza de la siguiente manera. Raíz del primer término, raíz del segundo, o sea raíz de 25. Y en el medio ponemos el signo de la mitad. Y esto es, este trinomio perfecto es x más 5 elevado a la 2. Y abajo tenemos también x más 5 al cuadrado. Observen que son lo mismo, entonces este x más 5 se va con este x más 5 y la respuesta es 3x. Lo único que hicimos fue sacar factor común en el primer paso y en el segundo sacar o factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a concluir factorizando esta última fracción o simplificando esta última fracción algebraica. En el numerador tenemos un trinomio. Si damos cuenta de ello, observen que es un trinomio cuadrado perfecto. El primero y el último tienen raíz cuadrada exacta y el término del medio es el doble producto de las dos raíces. Tengan en cuenta que la raíz de este primero es 2x y la raíz de este es y. Entonces tenemos 2x por y nos da 2xy y el doble de 2xy es 4xy que está aquí en la mitad. O sea que factorizando el numerador tenemos que es la raíz del primero es 2x, la raíz del segundo es y el signo que va en el medio es un más. Y esto queda elevado al cuadrado. En el numerador pues observando tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces escribimos los dos factores, la raíz del primero, la raíz del segundo, la raíz cuadrada, perdón, pues la raíz del primero en ambos, ahora la raíz del segundo, la raíz de y al cuadrado es y aquí la raíz cuadrada es y ponemos los signos más y menos. Ahora simplificamos. Observen que tenemos un 2x más y, este 2x más y se va con este porque nos quedaría 1.
Entonces este 2 nos queda 1 aquí. Entonces nos quedaría arriba 2x más y. Y en el numerador quedaría 2x menos y. Recuerda que una expresión racional o fracción algebraica es el cociente de polinomios. En este video vamos a estudiar cómo multiplicar expresiones racionales. Como las variables representan números, la multiplicación de expresiones racionales se efectúa valiéndonos de la propiedad de multiplicación de las fracciones numéricas. El producto de fracciones es otra fracción con numerador el producto de los numeradores y denominador el producto de los denominadores. Decimos que se multiplica en línea. Efectuaremos las siguientes multiplicaciones y expresaremos la respuesta en su forma más reducida. Es decir, luego de multiplicar, simplificaremos la fracción algebraica obtenida. Recuerda que para simplificar una expresión racional, primero se considera factorizar completamente el numerador y el denominador, y luego cancelar los factores comunes del numerador y del denominador. Recuerda que esta cancelación es justificada por el principio fundamental de las fracciones. Efectuemos la primera multiplicación. Al multiplicar, en el numerador queda el producto de x menos 1 por x. Escribimos el factor más sencillo de primero, x, y luego x menos 1. En el denominador queda x más 1 por x más 2. ¿Es correcta la expresión que hemos escrito? No, date cuenta que en el numerador x debe multiplicar a toda la expresión x menos 1. Tal como lo hemos escrito, está indicando que x solo multiplica a x. Hace falta paréntesis para delimitar el segundo factor. ¿Qué pasa con el denominador? También hace falta paréntesis, en este caso, en los dos factores. Ahora vamos a considerar simplificar. Las expresiones del numerador y del denominador están completamente factorizadas, pues están expresadas como producto de polinomios de primer grado que son irreducibles. Ahora observa que como no hay un mismo factor en el numerador y en el denominador, no hay cancelación posible. La expresión ya está simplificada. Pasemos al siguiente ejemplo. Al multiplicar, obtenemos otra fracción, cuyo numerador es el producto de los numeradores y denominador el producto de los denominadores. Ten presente los paréntesis, ellos son necesarios en este caso. Para simplificar, recuerda que primero consideramos factorizar completamente el numerador y factorizar completamente el denominador, para luego cancelar los factores comunes del numerador y del denominador. El primer factor del numerador lo factorizamos por diferencia de cuadrados. Es la suma por su diferencia. El segundo polinomio, como es un trinomio de segundo grado, lo intentamos factorizar, identificando con el desarrollo del producto de binomios con un término en común, buscando dos números que multiplicados sean iguales a 4 y sumados a 5. Como el producto y la suma son positivos, los dos números son positivos. ¿Ya sabes cuáles son los números? 1 y más 4. La factorización es x más 1 por x más 4. En el denominador tenemos que el primer factor es un polinomio de primer grado, irreducible. Sin embargo, conviene escribirlo como una constante por un polinomio de primer grado con coeficiente principal 1. Sacamos entonces el coeficiente principal 2 de factor común. Pasamos al segundo factor del denominador. Lo podemos factorizar sacando x de factor común. Ya hemos sustituido el segundo factor del denominador por su factorización. Recapitulemos. Efectuamos primero la multiplicación de las fracciones. Luego factorizamos cada factor que se podía. Ahora, a cancelar los factores comunes del numerador y del denominador, usando el principio fundamental de las fracciones. En el numerador hay un x menos 2 como factor y en el denominador otro. Los cancelamos.
También se cancelan los factores x más 4 del numerador y del denominador. Hemos obtenido una fracción equivalente a la anterior en el dominio de esta, reducida a su mínima expresión. Es una expresión racional simplificada. La división de fracciones con Santos. Tenemos una división de fracciones, un dividendo entre un divisor. Recuerda que en la división de fracciones se multiplica el numerador por el denominador de la segunda fracción y el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Aquí tenemos un ejemplo aritmético, ya que el álgebra tiene su base en la aritmética, 3 por 7 y 4 por 2. Esto nos da 21 octavos. Si observas, al divisor se le aplica la regla del recíproco o inverso multiplicativo. Esto es, que nos lleva a concluir que una división se convierte en multiplicación cuando al divisor se le aplica la regla del recíproco. Solamente al divisor. El dividendo queda de igual forma, sin moverse, pero el divisor se convierte en su recíproco y tenemos una multiplicación de fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. Esto mismo lo aplicaremos en el álgebra, en este ejemplo de división de fracciones. Por lo que de igual forma que en la multiplicación algebraica se factoriza el numerador y el denominador de cada fracción. Primera fracción, que es el dividendo. Numerador es un trinomio de segundo grado, lo factorizamos. El denominador de la primera fracción es un binomio, tiene factor común, factorizamos. Estas son las factorizaciones al máximo. Vamos con el divisor, que es la segunda fracción. Numerador es un binomio, le aplicamos diferencia de cuadrados. Denominador es un trinomio de segundo grado, lo factorizamos. Siempre factorizamos al máximo las expresiones algebraicas. Anotamos el dividendo. ¿Qué es el dividendo? La primera fracción factorizada, la fracción que se divide. Su numerador y su denominador. De igual forma que en la división aritmética, el divisor tiene que convertirse en su recíproco para resolver esto como una multiplicación. Y para el divisor, que es la fracción que divide, aplicamos el inverso multiplicativo, el recíproco, por lo que el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. Como aquí lo observas. De esta forma, la división se convirtió en una multiplicación de factores. Lo que tenemos que hacer en este momento es cancelar aquellos factores que sean iguales, esto es dividir cada factor en su mismo factor. Simplificamos, tenemos un binomio al cuadrado y un producto de un monomio por un binomio. Multiplicamos y obtenemos un trinomio y un binomio. Este es el resultado de esta división.